Joder, ya estamos otra vez, macho, que esto no graba, cojones. Hey, salve ovnis, muy buenas a todos. Antes de que os echéis las manos a la cabeza, no soy Remus, ¿vale? Ni tampoco soy Bernard. Soy básicamente el nuevo en el canal de YouTube, pero ya he estado en Biblioteca Clio publicando artículos frecuentemente. Así que nada, gente, yo simplemente soy un becario, ¿vale? Remus y Bernard no se han ido, de momento, ¿vale? Solamente me han dejado el canal para que os haga vídeos de divulgación histórica. Así que espero que os guste este vídeo y que me deis una oportunidad para divulgar con vosotros la historia que tanto nos gusta. Así que, dentro vídeo. En la Gran Guerra, las doctrinas de movilidad quedaron truncadas por la imposición estratégica de la lucha de trincheras, que provocaron que caballería e infantería, unidades que en el pasado jugaron un papel fundamental en el resultado de batallas, terminasen siendo inútiles para atravesar los pasos. Ante esta imposibilidad de avanzar, nacieron todo tipo de modelos contemporáneos que hoy no son de los más normales. El carro de combate nació como vehículo con la funcionalidad de transportar unidades de infantería. Por lo consistente se le añadiría en su esquema un cañón para poder romper las trincheras. Si bien el arma no fue tan fundamental en la Primera Guerra Mundial como lo sería en la Segunda, pero el tanque permitió desestabilizar el frente y provocar su ruptura en 1917 y 18. La guerra acorazada había nacido en 1917 y desde entonces ciertos teóricos militares como Basil Henry Ledenhart supieron percibir que la guerra tiraría a partir de ese momento en los acorazados. Pero muchos otros opinaron lo contrario, y no es de extrañar. El mando de los aliados en la Gran Guerra no quedó impresionados con los Mark V. Ya que eran vulnerables al fuego de artillería, la infantería podía neutralizarlos con suma facilidad y eran caros de producir, por lo que en el llamado periodo de entreguerras, Gran Bretaña y Francia, que eran los pioneros en la guerra acorazada, abandonaron casi todos sus proyectos de modernización militar, y cuando los volvieron a poner en práctica, lo hicieron demasiado tarde o sin añadir nada nuevo a su esquema. Francia es considerado por muchos historiadores como el primer país en fabricar el primer tanque de la historia. El Renault FT-17 pesaba unas 6,5 toneladas, con un blindaje de 22 milímetros, una velocidad que apenas rozaba 7 km por hora. Rozaba la autonomía de 65 km, armado con un cañón de 37 milímetros, y con una tripulación de 2 hombres. Fue producido en masa en 1917, participó en la Gran Guerra y se mantendría su producción hasta 1945. Efectivamente, este tanque tan ortopédico estuvo combatiendo en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo tuvo mayor presencia en el teatro chino. Ya podemos considerar a Francia como el primer país en fabricar el primer tanque de la historia, pero también como el país que más tanques de peor calidad fabricó. El mando francés sabía que tenía que mejorar los prototipos de los tanques entre su ejército. Por lo tanto, a finalizar la Primera Guerra Mundial, el gobierno aprobó la producción del Renault NC2, conocido como North Carolina, diseñado en 1925, con un motor más potente, una mejor suspensión, y su innovación se presentó en llevar orugas de goma. Este vehículo es conocido por componer ejércitos de no beligerantes o neutrales como el de Suecia. El desarrollo tecnológico de los tanques franceses, unido a la producción de modelos parecidos al del mundo sajón, como el M117 o el Ford, el desarrollo se estancó por varios motivos. Para empezar, la guerra había acabado. Dentro del colectivo popular nadie quería otra guerra mundial, y muchos expertos consideraban que una Segunda Guerra Mundial sería bastante difícil de producirse, aunque no imposible. Por otro motivo, fue la crisis económica del crack del 29. Los felices años 20 se fueron a tomar por saco y vino un sentimiento de pesimismo en las economías europeas, provocando que la financiación militar se redujese a niveles ridículos. Por lo que el material británico y francés no solo quedó un poco obsoleto, sino que no llegaban a producir lo suficiente. Y no se retornarían
los proyectos de renovación hasta 1938, cuando la facción de los aliados compuesta por Reino Unido y Francia sintieron miedo ante la creciente militarización del régimen alemán. Sin embargo, ¿qué ocurre con el resto de países sobre la guerra mecanizada? El ejército italiano, por su parte, había sido un gran contribuyente a la modernización de los ejércitos europeos del periodo entre guerras. Mussolini aumentó el presupuesto en los años 20, dejando ver un poderoso ejército que, aparte de numeroso, estaba bien equipado. Los aviones y blindados italianos sorprendieron a los aliados. Pero aquí hay un problema, y es que Italia fue víctima de su propia propaganda. El ejército había invertido demasiado dinero en los años 20 para crear un poderoso ejército en caso de que hubiese una guerra a gran escala que no se produjo. Mussolini había gastado demasiado dinero en modernizar este ejército, por lo que cuando Europa estaba al borde de la guerra en 1939, el régimen italiano no tenía suficiente dinero para modernizar un ejército que estaba más enfocado a los años 20 que a los años 40. Italia había sufrido la fiebre de las tanquetas. Los italianos invirtieron en estos vehículos de infantería que eran más baratos que los tanques, ágiles y maniobrables, que en los años 20 y 30 podían ser bastante efectivos, sobre todo en la guerra de Etiopía, pero eran bastante escasos en potencia de fuego, frente a una realidad que eran los acorazados. Tanques como el Fiat M1340 de los años 30 estaban bastante obsoletos para enfrentarse a los tanques de nueva generación de Reino Unido. Incluso el carro armato de M1441, que entró de manera tardía en la guerra en 1941, fue clasificado como tanque mediano, pero la realidad era que era un carro ligero que apenas podía hacer frente a tanques ligeros como el Valentine. Y esto es algo común en Italia. El régimen de Mussolini era un perro ladrador, pero poco mordedor, y la propaganda siempre funcionaba para desviar la atención pública a modo de parche de las carencias de su propio ejército. Arreglaban los problemas pintando la carrocería y hacerle ver a su público de que eran tanques y aviones nuevos, pero la realidad es que eran aparatos bastante viejos que ya no daban de sí. Por otra parte tenemos al Imperio del Sol Naciente, la nueva potencia del Pacífico surgida en la Gran Guerra. Los japoneses no dieron importancia a los blindados por razones estratégicas. Se trataba de un país que dominaba una serie de archipiélagos e islas, por lo que los blindados parecían inservibles para sus enfoques militares. Japón primó el fortalecimiento de su armada y su aviación, bastante útiles para configurar su imperio, y donde el ejército en tierra era secundario, de ahí que fuera de los más mediocres y poco desarrollados de la Segunda Guerra Mundial. Mientras tanto, ¿qué ocurre con los estadounidenses? Pues que poco hicieron. Como dije, la Gran Depresión se cargó parte de las economías de los países occidentales, sobre todo la de Estados Unidos. Y no os lo vais a creer, pero Estados Unidos en 1939, cuando había empezado la invasión de Polonia por parte de los alemanes, contaba nada más y nada menos que con apenas 174.000 soldados. Esto se debe a la desmilitarización que sufrió el país tras el aislamiento surgido después de la Gran Guerra, cerrándose el mundo y sobre todo a ocupar el vacío de poder mundial que habían dejado las potencias de la Gran Guerra. Una vez que ya hemos presentado este estancamiento de los blindados en el periodo de entreguerras y su desarrollo, ahora veremos a dos actores importantísimos que realizaron diversos experimentos que llevarían a originar la guerra móvil tan característica de la Segunda Guerra Mundial. Alemania estaba limitada en armamento por las imposiciones del Tratado de Versalles. Sin embargo, antes de Hitler, la República de Weimar ya estaba realizando prototipos ilegales para intentar reconstruir su ejército, como fabricar la primera unidad aérea de la Luftwaffe, haciéndolos pasar por aviones civiles, o intercambiar oficiales soviéticos con oficiales alemanes para desarrollar distintas pruebas con carros de combate. En la era hitleriana se abolieron las estipulaciones fijadas en el Tratado de Versalles, que obligaban a la desmilitarización de Alemania. No obstante, Hitler había mantenido en secreto la colaboración con la Unión Soviética para desarrollar vehículos blindados en suelo soviético. Soviéticos y alemanes experimentaron distintos prototipos de tanques con buenos resultados, hasta que cortaron dicha colaboración por las constantes malas relaciones de Stalin y Hitler, sobre todo tras la proclama del Pacto Anticomintern.
Alemania siguió experimentando por su propia cuenta. La colaboración germana es importante para remarcar lo que la gente suele pecar, y es darle toda la importancia de la doctrina móvil a Guderian, como si la colaboración soviética no hubiera existido. Y es que en este importantísimo proceso de realización de la guerra móvil, es importante señalar a dos personas clave. El primero de ellos es el alemán Hans von Seeckt. Hans von Seeckt había nacido en 1866 y ya tenía mucha edad cuando se ocupó del Estado Mayor alemán tras el fin de la Gran Guerra. Quizá algunos os suenen de algo por ser quien elaboró el Plan Schiffel durante la invasión de Francia o quien organizó la campaña de Mackensen en Rusia. Seeckt había dispuesto que la guerra debía efectuarse mediante maniobras rápidas para alcanzar una victoria definitiva, y esto se podía hacer aprovechando la doctrina móvil. Seeckt fue muy crítico con el alto mando alemán en la Gran Guerra porque acusó de estancar el frente por darle una excesiva importancia a la artillería y a las formaciones masivas de reclutas que no tenían organización alguna y no conseguían romper el frente, sino mantenerlo en su forma estática durante mucho tiempo. Esta filosofía de la guerra de von Seeckt ayudó a reorganizar lo que sería el ejército alemán del periodo entre guerras, corrigiendo los defectos del ejército imperial del Kaiser y abriendo el camino a la aparición de las primeras divisiones Panzer. En 1936, Ludwig Beck y Guderian, adversarios en todos los sentidos, conformaron las primeras unidades Panzer y tenían en mente organizarlas para luchar contra otros blindados. Guderian exigía que estas divisiones tuvieran un propósito: avanzar sin contemplación alguna, de forma rápida, en dirección hacia una posición operativa favorable para desintegrar la resistencia enemiga. El segundo personaje, al cual, desde mi punto de vista, considero el más importante en este desarrollo, complementa el esquema presentado por Seeckt, el mariscal soviético Tucholsky, posiblemente uno de los pensadores militares más importantes del periodo entre guerras. Presenta unos esquemas teóricos muy originales y rigurosos, que ningún otro militar había planteado en ese momento. Fue uno de los peces gordos del Ejército Rojo durante los años 20 y 30, por lo que tuvo mucho tiempo para desarrollar su doctrina y tenía todos los recursos de la Unión Soviética disponibles para su desarrollo. Tucholsky miró con mucho interés el transcurso de la Guerra Civil Española, sobre todo porque sus tesis llegaron al Ejército de la República. La Unión Soviética proporcionó a la República una remesa importante de T-26 y BT-7, tanques bastante buenos para la época y que podía dar al régimen republicano una ventaja sobre el bando sublevado. Tucholsky mantuvo relaciones con la cúpula militar contraria a Stalin. Fue detenido tras descubrirse de que tenía una colaboración bastante cercana con los alemanes, por lo que fue detenido, juzgado y ejecutado. Su trabajo se tumbó y Stalin no consideró que fuese bastante importante para el desarrollo del ejército soviético. La teoría móvil de Tucholsky defendía que había que promover una organización de mando efectiva para poder organizar unidades en combates simultáneos. Criticó en ocasiones a Trotsky por permitir incluir oficiales zaristas dentro del Ejército Rojo, que esto en un futuro llevaría a las purgas de Stalin. Además que criticó incluso al bando de la República durante la Guerra Civil por no estar comprometidos con el marxismo. Defendía de que todo ejército debe tener una unidad ideológica en el esquema de mando, por lo que recomendó a la República ascender a oficiales comunistas para tener una configuración de un verdadero ejército. El trabajo de Tucholsky, tras su muerte, resucitó en 1942, cuando el régimen soviético estaba teniendo problemas con la Blitzkrieg alemana. Stalin ordenó que todos sus volúmenes fuesen rescatados y repartidos a todos los oficiales y mariscales de la Unión Soviética. Esta evolución la veríamos en la Guerra de Profundidad de 1944, donde concluirían las tesis de Tucholsky en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, es importante resaltar el desarrollo de la Guerra Civil Española como campo de pruebas sobre estas doctrinas teóricas. Alemania y la URSS habían desarrollado la teoría, ahora tocaba ponerlo en práctica. El ejército español se dotó de todo tipo de elementos modernos en 1920, carros de combate, aviones, barcos, etc. La industria española produjo distintas licencias, francesas y británicas en 1919, produciendo el primer Renault CT-17 con torreta octogonal, un diseño bastante españolizado. Estos tanques fueron fundamentales para la victoria española en la Guerra del Rif,
Para cuando estalló la Guerra Civil Española, apenas contaba con tanques modernos, por lo que tanto el gobierno de la República como el bando nacional tuvieron que echar mano de préstamos de otras potencias. El T-26 de la Unión Soviética, con un blindaje de 1 a 15 milímetros, una velocidad de 15-20 kilómetros y un cañón de 45 milímetros, resultaba ser superior a los tanques del bando sublevado. Alemania dispuso a Franco del Panzer I, pero estos eran inútiles contra los T-26 republicanos y eran fácilmente destruidos por la infantería. El problema es que los republicanos no sabían usar esos tanques. Los soviéticos les dieron un buen armamento, pero en la práctica todo salió mal. Los españoles no sabían manejarlos, por lo que os entrenaban por soldados soviéticos, un entrenamiento bastante largo y complicado, o estos eran tripulados por los propios soviéticos. Hay un problema, y es que los tripulantes rusos poco sabían decirte si eso era Granada o Barcelona. Esto se suma a que los mandos españoles no tenían idea alguna de sacar provecho a los tanques. Los nacionales se encontraron una gran cantidad de T-26 abandonados en el campo de batalla, por lo que capturaron estos tipos de tanques soviéticos y con ayuda de los alemanes no solo los repararon, sino que también se adiestraron y los usaron muchísimo mejor que los republicanos. Los alemanes y soviéticos no estaban haciendo turismo precisamente en España, estaban fijándose cómo estaban siendo usadas sus armas por los distintos bandos. Si algo aprendieron es que en los problemas y limitaciones de los carros de combate y las tácticas de choque, tenían que buscar alternativas que equilibrasen un blindado capaz de dar apoyo a la infantería en los asaltos. Los alemanes de la Legión Cóndor habían aprendido todo sobre sus conocimientos aéreos en el bando nacional de Franco, que beneficiaría a la Luftwaffe en la Segunda Guerra Mundial. Teniendo en cuenta la situación y estos intereses, se puede entender que Francia, a la vista del envío material de guerra que hacía Italia, Alemania y la Unión Soviética, propusiera a las potencias europeas en agosto de 1936 un acuerdo de no intervención en España, que implicaba la prohibición de exportación directa o indirecta, de la reexportación y el tránsito a España de toda clase de armas, municiones y material de guerra, incluyendo aviones, carros blindados, etc. Las gestiones de la diplomacia británica y francesa tuvieron su fruto. A finales de agosto, todos los estados europeos, a excepción de Suiza, se comprometieron a firmar el acuerdo. Eso sí, no todos aquellos lo cumplieron. Se constituyó una guardia costera para incautar todo tipo de material bélico que se metiese a España. Este tratado no fue cumplido por Italia ni Alemania. Por su parte, la ayuda de la URSS a la República era confiscada tanto por franceses como italianos, por lo que la ayuda que estaban metiendo a escondidas a Alemania a Franco incrementaba por momentos y ponía en serios aprietos a la propia República. Si bien los italianos no habían aprendido mucho sobre la guerra civil, y si habían aprendido algo, posiblemente lo olvidaron, ya que tras verse las limitaciones de su aviación y de sus brigadistas en la batalla de Guadalajara, el régimen italiano ocultó las carencias de su ejército con la victoria de Etiopía para callar las voces críticas. Bueno gente, y este es el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, no olvidéis suscribiros y darle a compartir. Espero que hayáis aprendido algo de la Segunda Guerra Mundial. Un besazo y hasta pronto.